Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, continuando con lo dicho del video llamado cómo instalar las otras voces de Loquendo en Loquendo TTS Director, además el Textaloud 3 en el minuto 25:45 sobre diferentes versiones de Textaloud sea anteriores o posteriores, pues aquí voy a instalar la versión 2 de Textaloud, que es la versión que había usado en mi primer video Loquendo llamado como descargar Windows 2000 Beta 3, en donde usé esta versión, aunque solo la use una vez ya que me pase a la versión 3 a partir del video llamado como descargar e instalar Microsoft Chicago Build 73, ya que me empezó a dar problemas en aquel momento de grabar la voz, ya que se aceleraba mucho la voz, aunque estuviera en normal la voz, y es por eso que se nota en ese video en donde instalo el Windows 2000 Beta 3, aunque ese problema también tiene el Textaloud 3, ya que en los vídeos donde usaba esa versión de Textaloud tenía la voz muy acelerada, aunque la tenía en normal, y es por eso que decidí pasarme a Loquendo TTS Director, ya que la voz no se escuchaba muy acelerada en normal como en esas versiones. Regresando en Textaloud 2, pues otra cosa que me dio idea para cambiar otra versión, que fue el Textaloud 3 el siguiente, pues fue que al momento de minimizar el Textaloud 2 desaparecía de la barra de tareas, por lo cual me tocaba volver a darle doble clic al icono del escritorio cada vez que hacía eso, y de verdad me frustraba mucho, hasta que el momento en hacer este video, descubrí que este Textaloud tenía un iconito en la flechita de la barra de tareas, y ahí es donde se accedía al Textaloud, así como las versiones de Messenger hasta las versiones de Windows Live Messenger 8, ya que la del 2009 solo está en la barra de tareas y no tiene un iconito en esa flechita de la barra de tareas, pero en aquel momento no sabía y le daba al icono del escritorio tantas veces para poner los diálogos de ese video mencionado antes sobre el video de Windows 2000 Beta 3, por lo cual decidí hallar otra alternativa, y es por eso que me fui al Textaloud 3, donde ya al minimizar está en la barra de tareas sin quitarse, pero bueno, ya dejando en claro esto, además que aunque tienen esos fallos no la hace mala, ya que esta versión sí es estable comparada a la versión 3 ya dicho en el video mencionado al principio de este video y posteriores versiones del Textaloud, por lo cual es muy buena versión. Si no quieres que se cierre el programa sin previo aviso o que tenga problemas de rendimiento el programa, ok, no más palabrería y comienzo con el video de una vez. Bueno, aquí voy a empezar diciéndoles que el Textaloud 2 va a estar subido a Mega y a mi página web, que ya se estabilizó al fin, además en mi blog, ok, ya dicho esto continúo, y es que aquí voy a la carpeta del Textaloud 2, por lo cual me dirijo a donde la tengo yo, que es en documentos. Ya dentro de la carpeta nos encontramos 4 carpetas y un blog de notas en donde está la clave de activación o serial del programa. Sobre todo en la carpeta de arriba nos encontramos la traducción o parche al español del programa creado por Oleada, sí, el mismo que inventó la traducción al español del Camtasia Studio 8.6, por si no se habían dado cuenta, por lo cual será importante si no entienden mucho en inglés, por lo cual tomarla en cuenta. Ojo, la única carpeta que no voy a dejar disponible en el archivo RAR es donde está la voz de Jorge, ya que para ustedes la voz de Jorge que se instala en la carpeta LTTS7 es más que suficiente, ya que el programa lo reconoce perfectamente, además que esa voz no es muy acelerada a comparación del que está en ese instalador, con lo que había dicho anteriormente, por lo cual no es necesaria esa carpeta. Bueno, aquí entré a la carpeta Setup Textaloud 2.292 y le hundí en el instalador, además de aceptarle permisos de administrador. Bueno, le hundiremos en sí y se nos abre el instalador del Textaloud 2, por lo cual le hundiremos en siguiente, aceptamos la licencia y le hundimos en siguiente. Luego aquí, como en el video pasado, pues voy a colocar el Textaloud 2 en la unidad o disco local por lo cual lo voy a poner en la carpeta de archivos de programa x86 y le hundo en OK, para luego hundir en siguiente. Aquí dejamos como está en instalación completa, por lo cual voy a hundir en siguiente. Después dejo como está y le hundo en siguiente, y por último en instalar, y el programa se empieza a instalar. Bueno, me apareció esa ventana sobre Firefox, por lo cual le hundo en continuar instalación, pero si les repite así como se ve en el video, le hundimos en la segunda opción, después en OK y ya queda concluida la instalación. Bueno, ya aquí le deseleccionamos las dos casillas que nos aparece ahí y le hundimos en finalizar.
Bueno, aquí voy a colocar la traducción o parche al español del programa creado por Oleada, por lo cual voy a la carpeta llamada parche est, y luego voy a darle doble clic al instalador llamado Textaload 2.292 esp, acepto permisos de administrador, luego le hundo en siguiente, aceptamos la licencia y le hundo en siguiente, luego aquí voy a buscar la carpeta de Textaload, que está en la carpeta de archivos de programa x86 en la unidad EO disco local. Y ya encontrada la selecciono y hundo en aceptar para después hundirle en siguiente y ya aquí le hundo en terminar. Bueno, una cosa que aclarar y es que ya había instalado anteriormente el Textaload 2 en un ensayo, por lo cual lo tengo activado con el serial, pero a ustedes les saldrá una ventana, que es esta que ven en la imagen, pero saldrá la ventana en español ya que creo que habrán instalado la traducción hecha por Oleada, pues abajo hay que introducir el serial donde dice ingresa tu código de registro aquí y ustedes copian el serial que está en el blog de notas de la carpeta y lo pegan en la parte ya dicha, luego le hunden en continuar y te saldrá una ventana diciéndote que gracias por su compra y le hunden en OK y ya activan el programa, es ahí donde le hunden en continuar y ya les abre el programa. Bueno, ya estando abierto el Textaload 2, pues voy a ensayar las voces, pero desgraciadamente las de Antonio y María, aún siguen sin funcionar por lo cual me gustaría que pusieran una posible solución a este problema en los comentarios para que puedan funcionar esas voces. Lo que acabaron de escuchar es la voz de Francisca de la versión que se encuentra en la carpeta LTTS7 y se la reconoce correctamente sin escucharse muy acelerada la voz, además la de Javier que se la reconoce bien. Hay una cosa extraña con respecto a la voz de Jordi, Empar, Carmela que se verán después y es que no son reconocidas ya que sale este error y esto pasa también en el Textaload 3 este problema. Hola. Mientras tanto la voz de Jorge, que es la versión que está en la carpeta LTTS7 sí es reconocida y sí, recomiendo esta versión de Jorge que la versión que se mostró en la carpeta de Textaload tanto en la versión 3 que se mostró en el video anterior como este, que es la versión 2 en las partes anteriores de este video ya que queda acelerada esa voz usando ese instalador de Jorge, por lo cual recomiendo la versión LTTS7 de la voz de Jorge ya que no está acelerada. Bueno, aquí hago la explicación sobre la activación ya dicha anteriormente sobre el tema del serial ya que la ventana de ayuda es la misma ventana de activación del Textaload 2 para que vean que tengo activado el programa. Una cosa que no tengo muy en claro y es con respecto a las skins, por lo cual no tengo ni idea qué hay que hacer ahí por lo cual si quieren pueden dejar esto en la caja de comentarios sobre las skins del Textaload 2. Bueno, accidentalmente le hundí en contenidos y me salió esto, por lo cual no se trata de colocarles las skins del programa por lo cual espero comentarios sobre este tema. Me rindo y paso a la siguiente voz. Además, esto lo había dicho antes mencionando las otras voces con la voz de Jordi. La voz de Conchita también la lee bien el programa sin ningún tipo de error. Una cosa que quiero decirles y es que al momento de pasar las voces a archivo.waz, pues la diferencia es que no puedes hacerlo como en Locuendo TTS Director, que es la parte de File y Save Audio As, para después darle el nombre al archivo y guardarlo en la dirección en la carpeta que creaste, eso no, sino hay que presionar donde dice archivo, pero sin olvidarse de ponerle un título al archivo que está en la parte de abajo de las opciones de arriba, además en Textaload 3 hay que hacer lo mismo que en el Textaload 2, pero en este caso sería en TOFile ya que el programa viene en inglés, aunque no sé si habrá una traducción para el 3, pero si en caso hubiera, pues subiría video de ello por si no quieren matarse la cabeza del inglés, y ya hundido eso se nos abre una ruta, en donde quieras poner el archivo por lo cual ustedes la buscan y cuando la hayan encontrado le hunden en aceptar y así se hace el procedimiento para crear un archivo .waf en Textaload tanto el 2 y el 3.
y aquí lo tienen, por lo cual voy a reproducirlo. Hola. Y bueno, así se crea un archivo .wav en el Textaloud 2 y 3 para que pongas la voz de Locuendo en tus vídeos. Como había dicho antes sobre el tema que desaparece el icono del Textaloud 2 de la barra de tareas, al minimizar, y de verdad siempre me ha tocado abrir el Textaloud 2 en el icono del escritorio. Hola, ¿cómo están? Bueno, en la parte de la voz de Ludovico, que es la voz que viene en el sistema operativo, pues sí la reconoce perfectamente. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí muestro las demás opciones del Textaloud 2, por lo cual les muestro en relámpago, aunque eso sí, pues algunas opciones no muestran nada relevante y otras te envían a la página de NextApp, o sale estos errores extraños que no te afectan el programa XD. Bueno, aquí es la parte de idioma en donde se ve los idiomas soportados para el Textaloud 2, que son inglés desde Estados Unidos hasta India, francés, alemán y español, aunque faltaría los otros idiomas. Y bueno gentes, esto es todo el video del día de hoy sobre Textaloud 2, además seguiré buscando más alternativas sobre el tema de Locuendo, ya que hay más de que descubrir sobre esto, por lo cual hasta el próximo video gentes, y un saludo a todos, hasta la próxima. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta, que es gratis. Además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire. No olviden visitar mi Twitter, X, por suerte mi página web volvió a estabilizarse y esta vez ya se puede ingresar con normalidad y espero que sea así. Además está mi blog por supuesto, además de visitar mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla. Además no olviden visitar mi Patreon por una suscripción en los valores asignados, ya que me da flojera decirlos aquí en el video, pero de todas maneras los pondré aquí en pantalla para que lo vean. Y además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes. Y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima. Los saluda Frank969RP y hasta el próximo video gentes, saludos.